o los padres de los alumnos, en caso de ser cursos inferiores, tendrán que acceder al enlace que el docente les ha compartido. Vamos a ver cómo acceder a la sesión online mediante un navegador web de un PC. Para acceder desde nuestro ordenador nos habrá llegado un enlace de invitación vía email o vía cualquier tipo de plataforma que se utilice en la institución. En este caso, por ejemplo, si hemos utilizado un horario con hipervínculos, entonces accedemos a dicho hipervínculo, se nos va a abrir el navegador por defecto pidiéndonos si queremos abrirlo con la aplicación de Teams, pero no es necesario. Vamos a darle a cancelar y podremos unirnos por internet en su lugar, es decir, podremos seguir la clase desde nuestro navegador. También podemos unirnos a la sesión utilizando una tablet o nuestro teléfono móvil. Para ello tendremos que descargar la aplicación de Microsoft Teams desde la tienda de apps. Para acceder desde un teléfono móvil o desde una tablet, el primer paso será descargar desde la tienda de aplicaciones la herramienta de Microsoft Teams, tanto para Android como para iOS. El siguiente paso será acceder al enlace que nos han mandado desde el centro, que será el enlace de invitación a la clase online. Vamos a hacerlo. Ahora nos pide que abramos ese enlace. Vamos a elegir la herramienta de Microsoft Teams. Ahora, como veis, nos dice que si queremos unirnos como invitados. Hacemos clic en el botón y ponemos un nombre. En este caso hemos puesto Demo Clases Online. Ese sería nuestro nombre de usuario. Le damos. Ahora estaríamos conectando. Y por último, estamos como en una sala de espera esperando a que el profesor nos acepte. Es importante que tengamos el micro apagado antes de empezar. Por lo demás, la impartición de la clase online sería igual que en el caso de que los alumnos tengan cuenta. Para ello, visita el vídeo de impartición de clases online.